que sepa, y a vos del otro lado te cuento que una vez más vamos a arrancar con información del dólar. 4.23. 4.23 es el número al cual cerró hoy el mercado informal o dólar blue. Saltó 5 centavos. Y quiero decirte que hoy 10:30 de la mañana, cuando en general a esa hora generalmente no hay operaciones, es muy temprano, es muy incipiente el mercado, ya se avisoraba que habría, como se denomina en el mercado, a la alza. Que había un mercado en donde los compradores desde muy temprano querían asegurarse los dólares. Por eso es que ya estaba cantado que hoy era otra jornada donde íbamos a tener un dólar que iba a cerrar para arriba, como lo ves acá. Le pusimos, en realidad, una suerte de contador o cronómetro, porque verdaderamente lo que se está viviendo en el mercado financiero hoy es una histeria. Es una histeria en donde cada 20 minutos cambia la cotización. Sucedió hoy, y entonces lo que sucede cuando pasan estas cosas y cambia tan rápidamente la cotización, perdón que me muevo por el micrófono, esto lo que genera del otro lado es que quienes tienen los dólares lamentablemente no los quieren vender rápido, entonces se especulan y ahí está la histeria. Lo tengo en mis manos, entonces no lo quiero vender hasta que no sepa si en media hora tal vez no lo puedo vender a un precio mayor. Histeria típica de un mercado como el argentino en donde faltan dólares. Y faltan dólares en un día en donde realmente tendríamos que decir todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Pleno lanzamiento de la temporada 3 de la promo soja a 300 pesos. Promo porque la tenés por 45 días. Si estás allí en el mercado agroexportador, te llevabas a 300 lo que en el mercado el Banco Central en realidad convalida quitándole retenciones a menos de 200 pesos. Ya era una promoción por 45 días. En pleno lanzamiento se esperaba que la liquidación fuera buena. Pero esta histeria de un cronómetro que a medida que pasa el tiempo gira y hace girar la cotización, el velocímetro de la velocidad del dólar, de la remarcación del dólar, hizo que quienes tengan las divisas también en este gran mercado financiero dijeran, no, momento porque no vamos a liquidar a un precio que no sabemos si es el adecuado. Incluso cuando hay una promoción no lo vamos a liquidar hoy. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y hoy no hubo liquidación alguna por parte del campo. No quieren ni liquidar a un dólar a 300. ¿Alguien puede culpar al que tiene divisas en este país de especular para sacar el mejor provecho de lo que tiene en manos? Yo creo que no hay que buscar culpables. Pero por lo pronto le está sucediendo esto al gobierno. Y el cronómetro gira y la velocidad de remarcación del precio también. Dame las pantallas del dólar porque te quiero mostrar algo que realmente preocupa al gobierno. Claro, hoy no hubo liquidación de divisas por parte del sector exportador, del campo. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que salir a vender reservas. Vendieron hoy 198 millones de dólares. Estamos esperando el conteo oficial, pero eso es lo que informan fuentes del mercado. 198 millones de dólares para cubrir las necesidades mínimas de un mercado que cada vez es más chico. De un mercado oficial en donde en rigor cada vez acceden menos empresas, o eso es lo que dicen las empresas, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene el gobierno hoy? ¿Qué herramientas? Eso vamos a estar contándolo a lo largo del programa. Te cuento cuál es la estrategia. Volvamos acá. Volvamos a la pantalla del dólar, mirá. 2.17,48. ¿Te das cuenta, no? Que aceleraron el ritmo de devaluación, pero aún así no lograron captar divisas. El Banco Central tuvo que salir a vender de lo que no tiene. Y fíjate lo que pasa con el dólar turista. Si estás pensando en irte al exterior, quiero que sepas que tenés que considerar que puede ser un verdadero lujo. 448 la cotización del oficial del mercado del turismo. Y voy a poner atención en este lugar, porque lo que está pasando, algunos lo definieron como un movimiento grosero del mercado. Un movimiento grosero y peligroso, en donde en la última hora la histeria ya no era de los privados, sino de manos que aparecieron manos amigas en el mercado del contado con liquidación. Manos amigas que salieron curiosamente a vender bonos 9 pesos por detrás de lo que se estaba pactando en ese momento. ¿Escuchaste? Es como que vos decís, ay, me quiero solidarizar con Lili para que no tenga sismo cambiario, entonces mis dólares los pongo
9 pesos más barato, te los vendo 9 pesos más barato. Claro, es una promoción bárbara. Ahora, ¿quién haría eso? Solo manos amigas. Me refiero a esos bonos que fueron sujetos de muchas críticas. En algún momento, la semana pasada salió publicado, el fin de semana lo analizaron casi todos los editoriales de los diarios, el informe de la UBA, que defiende la decisión oficial de canjear bonos que tenía la ANSES por otro tipo de bonos. ¿Y cuáles son los bonos que vuelven al mercado? Los bonos o los que están en el mercado, los bonos que se utilizan para esto, los bonos que están nominados en dólares, se utilizan para esta operatoria. Entonces, el gobierno tiene más poder de fuego en este mercado ahora porque puede colocar esos bonos y bajar la espuma de una demanda que quiere estos bonos simplemente para terminar en un camino, el camino del dólar. Te decía, movimiento sospechosamente extraño, extravagante tal vez, en el último horario, la última media hora, aparecen manos amigas cuando todo indicaba que la cotización cerraba más cerca de los 4.40 en el contado con liqui que de los 4.31 que finalmente cerraron. ¿Quién tendría interés hoy de bajarle la espuma a este mercado que miran los empresarios? ¿Quienes tienen los dólares? Creo que no. Por lo pronto lograron, al colocar tanta oferta de bonos en la última media hora, bajar la cotización. Todo para que no cierre el financiero, cerca de los 4.40. 4.38 marcaba cerca de las 16.30. 4.31 finalmente cierra. Sospechoso. Movimientos típicos del nerviosismo que genera el movimiento brusco tan grande del tipo de cambio en 2 días. Déjame decirte que es un mercado tan pequeño que con un puñado de bonos lo bajás. Pero vale la pena también mirar lo que te contaba ayer, lo que dicen los bancos, que ayer cerraron y dijeron, mira, hay un total sistema que es muy fuerte y muy sólido. Hay un sistema bancario muy sólido hoy para hacer frente al retiro de depósitos en dólares, que no son muchos, pero hay retiro de depósitos. Se retiraron 50 millones ayer, 50 millones de dólares. ¿Por qué se retiran? Esa es la gran pregunta. En un momento como hoy, uno lo único que puede hacer es escuchar al mercado financiero. Y en el sector bancario creen que ese retiro de depósitos se da primero para ir o a resguardo de caja de seguridad o segundo para volcar esas divisas que si están depositadas, están en blanco, al mercado informal, en donde la cotización está bastante por encima de lo que muestra el mercado que regula el Banco Central. Está ya escuchándonos Miguel Kigel. Hola Miguel querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bueno, esto sucedió en el mercado hoy. Te hacíamos escuchar un poquito parte de la apertura del programa porque queremos tu opinión. Y se está dando todo al son también de una inflación que no cesa. Los primeros relevamientos ya marcan que en una semana, la segunda semana de abril, se acumuló un 3% de remarcación de precios o inflación, con lo cual tenés un piso del 6%. Por lo menos es lo que proyectan algunos economistas. Quiero saber qué opinás, qué compartís de esta mirada. Bueno, la verdad es que la inflación se ha escapado, creo que en forma inesperada, en la forma en que lo hizo sobre todo, ¿no? Nadie esperaba que iba a ser 7,7 el mes pasado. Eso obviamente que despertó al dólar, porque el dólar es el primer refugio, sobre todo porque hay una sensación de que no hay una política del gobierno para frenar la inflación. Y si tampoco hay una política del gobierno, si no hay para frenar la inflación, tampoco hay para frenar el dólar. Y la gente ve ese vacío y realmente no hay, el central no tiene muchos instrumentos tampoco para controlar especialmente el dólar, porque para controlar el dólar los bonos no alcanzan. Lo que hacen falta son eso que veo ahí en la pantalla, billetes. Que no hay. Billetes que no de hay, cara Miguel. grande. Y que no hay. Entonces, ahora, Miguel, billetes... déjame hacerte 2 preguntas. La primera que quiero preguntarte, ya sabemos, el oficialismo evidentemente ha hecho todo mal porque en 3 años y medio no ha logrado anclar la expectativa de un rumbo económico. Pero también quiero preguntarte por cuánto incide en este fervor de gente que, teniendo un sistema bancario sólido, y dice, no, pero por las dudas voy y retiro, lo pongo en una caja de seguridad. ¿Cuánto incide la oposición, hablando firmemente de la posibilidad de dolarizar? Bueno, primero creo que todavía sigue siendo una minoría la oposición que habla de dolarizar. La mayor parte de la oposición, que es Juntos por el Cambio, no hay una visión de dolarizar la economía, porque realmente creo que coincido con el análisis que hace este grupo.
que no es una solución para la Argentina hoy, que hoy Argentina, primero, antes de dolarizar, es una solución de última instancia, y es una solución que ata las manos a la Argentina en muchos sentidos, digamos, en el sentido de que no puede tener un prestamista de última instancia, de que estaría en desventaja con otros países de la región si hubiera, por ejemplo, una caída en los precios de las commodities al no poder devaluar. Estaríamos claramente en una desventaja muy grande ante el resto de los países, y yo creo que vale hacer el esfuerzo de tratar de bajar la inflación, hacerlo como lo hacen todos los países, y lograr la estabilidad de precios, como lo ha logrado Brasil, Uruguay, Chile. Sí, todos, sí, Miguel, pero todo lo que vos me mencionás, seguramente que se comparte entre muchos sectores, son estrategias de programas de largo plazo que además tienen que ir seguramente acordada con distintos sectores de la economía. Ahora, la gente del otro lado nos está viendo y se pregunta, ¿y mientras tanto qué? ¿Y el corto plazo Bueno, qué? ¿Qué se puede esperar que suceda en el mercado del dólar? Hoy, por ejemplo, me contaban que había operaciones que fueron canceladas inmobiliarias porque la gente tiene incertidumbre. sí. Bueno, es que la incertidumbre no se resuelve dolarizando, la incertidumbre se resuelve con un programa económico. La dolarización no es un programa económico. Pero el es una gobierno fórmula mágica. ¿puede, el gobierno hoy hoy puede está hacer perdido. eso? No, el gobierno no puede hacer ni un programa ni puede dolarizar. El programa, o sea, esta incertidumbre que hubo hoy, esperemos que siga en próximos tiempos, porque es muy difícil que un gobierno que no tiene dólares, que no está dispuesto a devaluar, que no está dispuesto a subir la tasa de interés, que no puede bajar el déficit fiscal, pueda controlar una situación tan compleja como la tiene la Argentina, que además requiere un respaldo político, y en el gobierno hay por lo menos 3 posiciones diferentes sobre cómo manejar la situación actual. Entonces, esa situación que estamos viviendo hoy está vivirla por los próximos meses. Alguien me decía que una de las grandes diferencias que hay en la oposición, por eso no presentan un único programa económico, es sobre cuánto se puede verdaderamente recortar del gasto, cuánto se puede ajustar de la economía, del Producto Bruto Interno. Quizás el ala, vamos a decirlo, de los halcones, miraba la posibilidad de ajustarlo un 8%. Y me contaron que al propio Mauricio Macri lo convenció de que no es del todo una buena idea, también a Larreta, porque aparentemente el sendero iba para ese lugar. No es tan buena idea porque la gente de clase media ya no puede ajustar mucho más el bolsillo. 45% ha caído en 6 años el poder adquisitivo del bolsillo de aquel que cobra en negro. Y del que tiene un empleo en blanco, un 20%. Entonces, Miguel, la pregunta es, si fuéramos un lugar moderado, un radical parece que los convenció, o convenció por lo menos a Larreta, de que este no puede ser el escenario, un ajuste del 8%. ¿Cuál sería un escenario de ajuste moderado, que en definitiva también es lo que pide el Fondo Monetario? Bueno, Argentina hoy tiene un déficit, este año va a ser un poco más grande por la sequía, de alrededor del 3% del producto. Eso es lo que hay que reducir lo más rápido posible para que el sector público no tenga que salir a pedirle plata al Banco Central. Esa creo que es la prioridad en términos de estabilización. Y como eso dice, es un ajuste de 3 puntos del producto, que no es un ajuste fuerte, es básica. Pensemos que Argentina tiene un gasto público del orden del 40% del producto. Lo que estamos pidiendo es que se reduzca menos del 10% de ese gasto respecto a donde estamos hoy, y en lo posible que eso no toque ni a los jubilados, ni a los vulnerables, ni las cosas más esenciales. Ahora, que me digan que en el resto no hay un exceso de gasto, que no hay lugares para recortar, me parece que es un poco exagerado. Está claro que hay lugares para recortar el gasto, obviamente que requiere un esfuerzo, una decisión política muy fuerte, porque hay que pisar callos, hay que pisar intereses creados que hace muchos años que se vienen beneficiando del gasto público, que al final lo pagamos todos y que al final nos lleva. Sí, porque la verdad que es justo y todos los días, con este nivel de inflación, también es justo recalcarlo. Carlitos. Hola Miguel, Campolongo te saluda. ¿Cómo estás? Recién marcaba usted la carencia de instrumentos o aptitud o voluntad de parte de los gobiernos, debería decir, porque señaló que hay 3 patas en este gobierno, ¿no? No sé cuántas, pero por lo menos 3. Por lo menos 3. Ahora, entonces, ¿el problema qué es? En el largo plazo vamos a estar todos muertos, dijo algún economista. ¿Qué? ¿Esperamos? La gente tiene que... Digo, ¿hay algún tipo de actividad, de intervención como para
modificar esta situación de inanición? Es difícil porque hoy estamos en una dinámica perversa, yo diría, donde se escapa el dólar, sube la inflación, la gente está preocupada porque ve eso, y el gobierno, la verdad, que hace 3 años por lo menos, que no le encuentra la vuelta a esto. Lo único que ha propuesto en estos 3 años para parar la inflación es controles de precios, precios cuidados, precios justos, precios de los que a ustedes les guste, y sabemos que ninguna de esas cosas funcionó. ¿Qué hizo además de eso? Nada. No tiene una política antiinflacionaria. Entonces, discúlpame ser tan redundante con el corto plazo, pero la verdad, Miguel, que pensar en el próximo gobierno hoy también queda muy lejos. Vuelvo a insistir, de acá a agosto, aquella persona que nos está viendo, que trata de avisorar un escenario de inflación, que trata de saber qué puede ocurrir con el dólar, para poder defenderse de la erosión que generan estos sobresaltos en el bolsillo. ¿Qué números estás manejando vos? ¿Cuál es la expectativa real? Es un escenario muy abierto, porque el problema es que no hay dólares. Existe la posibilidad de que el Fondo Monetario le dé alguna flexibilidad a la Argentina en el acceso al dólar a través de no tener que pagar ahora y entonces tener un poquito más. Pero yo he vivido muchas veces con esta incertidumbre y duró mucho tiempo. A ver, lo más parecido, desgraciadamente, ha sido algunos periodos en los años 80, en los que uno que veía los precios subía. Yo no vivía en la Argentina, pero los precios subían, el tipo de cambio subía. Y vos no habías nacido seguramente. Pero sí, veíamos todas estas cosas y realmente existía una frustración terrible. Cada tanto se hacía un plan que frenaba la inflación un poquito, pero enseguida volvía a subir. Entonces, Miguel, hasta que no haya una solución de fondo, una solución política, es difícil consolar a la gente o decir, o esperanzar a la gente. Lo que tengo en mis manos no lo puedo mostrar porque en realidad es un análisis de un político y tiene varios escenarios. El mejor escenario para Argentina marca, según este político que forma parte de Juntos por el Cambio, el mejor escenario que manejan en este sector es de un 130% de inflación. Para este año, sí, puede ser. Del mejor de los escenarios. Avisoran también un escenario peor, pero para no ser agorero, simplemente te pregunto, ¿me contás qué se diferencia esto que estamos viviendo de una hiperinflación? Bueno, ese escenario es el escenario de que lo que estamos viviendo hoy dura hasta agosto, digamos, 7% de inflación, el dólar moviéndose en saltos, pero también dan 7% es una suba de 25, 30 pesos por mes. O sea, eso es la base, digamos, sobre lo que estamos hablando. Es la inflación que tuvimos en julio anualizada, te da 130 o un poquito más. Entonces, es un país complicado. Todavía el riesgo que hay, yo diría, seguramente el político no lo quiso decir, es que esta inflación se espiralice, que sea 7,7, después 7,5, perdón, 8, 8,2, 8,5, que toque 9, que después baja 7. Y bueno, ese es un escenario que hoy lamentablemente no lo podemos descartar. Lo que hay que pedir es al gobierno que haga algo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer hoy? Si fueses un asesor. Usar lo que hacen todos los países del mundo, que es primero subir la tasa de interés, que está alta, pero está por abajo de la inflación todavía. ¿Eso para qué? Bueno, por lo menos para calmar el dólar, para tratar de poner paños fríos. ¿No alcanza? Claro que no alcanza, pero por lo menos hacer algo, que hoy no se está haciendo nada. La otra cosa es, hay que terminar con el drenaje de reservas, y ya el fondo dijo que acá hay que hacer cambios en la política cambiaria, digamos. No necesariamente quiere decir una devaluación total, pero no se puede seguir viviendo en el realismo mágico, pensando que el dólar de 2.15 está bien y no lo tengo que tocar, y que por si lo toco va a haber inflación, porque estamos teniendo inflación sin tocar el tipo de cambio. O sea, la inflación que entramos tenemos, ya en un terreno sin salida, cul-de-sac, de la rotonda. Estamos en un laberinto en este momento, entonces, y no encuentran la vuelta. Y aquí creo que lo que hay que hacer es, por lo menos, usar las medidas de política económica que el mundo, que los economistas en su conjunto saben que sirven para algo. No van a alcanzar, puede ser como una aspirina que baje la fiebre. No van a sacar, no va a curar una neumonía ni nada, pero te sirve por lo menos para bajar los síntomas por un tiempo.
hasta que pueda hacer el tratamiento que realmente el país necesita, ¿no? Miguel, vos tuviste a cargo también las finanzas del país en un momento en donde era muy caliente tener las finanzas a cargo. Te pregunto, hoy ya no estás en el gobierno, pero te pregunto como casi docente, muchos de los que están en el estudio me han preguntado en los pasillos, ¿es momento de comprar o vender dólares? ¿Cómo lo ves vos en tu análisis? De comprar o vender dólares. Yo no los vendería, por las dudas. Digamos, yo sería cauto. Y a la persona que digamos, que me pregunta siempre esto, yo le digo, ¿cómo dormís más tranquilo? ¿Con dólares o con pesos? Realmente me contestan con dólares. Y bueno, compra dólares. Porque es importante que estés tranquilo, que mantengas la sonrisa, que vivas con tu familia. Entonces, muy astuta tu respuesta. Con lo que vos te sientas mejor. Hay otros que son más agresivos y dicen, no, yo quiero comprar pesos porque quiero aprovechar que las tasas de interés son muy altas. Pero esos saben entrar, saben cuándo salir, son mucho más agresivos. Totalmente. ¿No? Gracias, Miguel, querido. Te mandamos un abrazo. Ok, hasta luego. Hasta pronto. Chao. Y ya estamos en las puertas, Marcela, de San Expedito, en Valvanera, porque hoy es el día del santo de las causas justas y urgentes. Más de 60.000 peregrinos, se puede decir, que están pasando desde la medianoche por este lugar. Está terminando la marcha, hay una marcha por la calle a esta hora, Marce, a las 6 de la tarde se llama la hora santa, y a las 19 y a las 21 van a seguir las misas. Son las dos que quedan de este día de celebración del santo. ¿Se sabe en general, sí, ¿no? Actualizado a la Argentina de hoy, qué está pidiendo la gente? Sí, vos sabés que sí, porque muchos dejan mensajes y bueno, los curas y la gente que asiste ahí a los peregrinos, muchos sabés que se quedaron anoche por el paro de colectivos, no tenían cómo regresar, decidieron ir hasta las puertas y ahí los atendieron, incluso les sirvieron algo caliente, los atendieron. Y la mayoría está pidiendo, y bajo el lema que hoy se celebra San Expedito, que es hoy queremos la unidad. Y se está hablando de eso, más allá de los deseos personales, de los pedidos personales, de los agradecimientos que se hacen los 19. Lo que está pidiendo la gente, y nos decían los párrocos de las distintas misas que se hicieron durante el día, es que la gente viene a pedir por la Argentina. Ya no es el deseo personal o el pedido personal, ¿no? Sino también este pedido por la Argentina, por la crisis, por el trabajo. El trabajo, por supuesto, es uno de ellos. Mira, yo anoté trabajo, me decían salud, llaves. Vos sabés que llevan las llaves para bendecir porque quieren la vivienda, porque cada vez la gente tiene menos vivienda y con lo que estamos viviendo, imagínense que se hace mucho más difícil la situación. Seguro y por supuesto, una situación urgente. Claro. Para la gente, por eso. Claro que sí, porque es una situación. El trabajo, la salud, la unidad son las causas que hoy están pidiendo los argentinos que pasan por allí. Es uno de los santos, si se quiere, más con más devoción por muchos argentinos de diferentes edades. Vienen de distintos puntos del país para agradecer. Todos los 19, pero hoy es el 19 de agosto que es su día y mucho más en este lugar donde se descubrió la imagen de él cuando se estaba arreglando el altar allí en Valvanera. En un ratito nada más vamos a tomar contacto con la gente, queremos conocer qué los mueve, obviamente la fe, pero queremos saber cuál es el motivo por el cual están allí. Vamos a información urgente. Vamos a tomar contacto con Cristian Balbo. Lili, ¿qué está pasando allí en Puente Porredón? Marcela, bueno, toda la expectativa para que comience esta marcha de antorchas convocada por la unidad de piquetera. Estamos del lado de Avellaneda, el puente de Pueyrredón se encuentra cortado por completo ambas manos. Se van a movilizar en primera instancia hacia el Ministerio de Desarrollo Social, donde presuntamente amenazan con acampar, pero además van a llegar hasta Plaza de Mayo y ahí van a desplegar antorchas que han confeccionado con cañas, con maderas y con latas en los últimos días. Las van a encender, están esperando que oscurezca justamente para llevar adelante ese procedimiento. Están los principales referentes de las distintas organizaciones sociales. Han acordado tanto con la Prefectura Naval Argentina como con la Policía Federal y también Policía de la Ciudad que no pueden quedarse sobre el trazado del puente, sino que tienen que estar en todo momento moviéndose en movimiento para cruzarlo
y de ahí avanzar en el ámbito porteño hacia desarrollo social y finalizar en lo que es la Plaza de Mayo. Nos vamos a acercar para que observen ustedes la cantidad de gente, Marcela, que se ha concentrado. Llevan aproximadamente media hora aquí en lo que es el acceso al Puente Pueyrredón. Y sí, a medida que cruje la economía, los reclamos por más o mejoras en los programas sociales claramente va a acelerarse. Y a medida que lleguemos a agosto también. Lili, ¿me contás el contexto de esta convocatoria? Sí, claro. Ya venían anunciando los piqueteros, este movimiento piquetero, liderado sobre todo por el Polo Obrero, ¿no? Por Beligón y sus representantes también. Lo que buscan es trabajo, están diciendo más trabajo y sobre todo el tema de los recortes que tuvo desde el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces lo que ellos dicen es, nos están sacando más planes en el momento en que la economía, los alimentos tienen una acelerada en los precios, digo, una carrera acelerada en el aumento de precios. Por eso lo que están pidiendo en este momento es esto. Por eso te voy a dar un dato. Yo tengo que van a ir directamente, Marce, por primera vez, directo a Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada y frente al Ministerio de Economía, porque lo que quieren es que esas dos instituciones para ellos le den una respuesta concreta a lo que están pidiendo de más trabajo, pero sobre todo más planes para que la gente pueda llegar, están diciendo, a comer. De eso estamos hablando en estos momentos. Terrible. Y mañana, si acampan terrible, ahí, porque Marce, ¿sabés qué pasa? Vos del otro lado decís, uy, otra vez piquetes, otra vez no puedo transitar, otra vez no puedo volver a mi casa en tiempo y forma. Y tenés razón, la realidad es que deberías poder transitar con total previsibilidad, pero en una Argentina en donde el 33% de la canasta de alimentos tuvo remarcaciones esta semana, es una Argentina en donde todos los reclamos merecen ser atendidos. Una Argentina que en solamente 5 días acumuló prácticamente un 3% de inflación en alimentos. Entonces, no hay programa social que pueda, de alguna manera, corresponder las necesidades de la gente. Sácale si estás de acuerdo o no con los piqueteros. Hablo de tu necesidad también cuando vas y de alguna manera querés comprar lo que compras todos los meses y no podés, o no llegás, o todos los días recortás algo de tus ingresos y de alguna manera de tus gastos. Es una Argentina en donde ni la oposición sabe cómo va a salir de esta situación, porque los únicos experimentos que se muestran en otro lugar del mundo y que se analizan son experimentos en donde es necesario un acuerdo político, un acuerdo entre sectores, en donde haya situaciones o valores que estén por encima de los intereses partidarios. Por eso lo invitamos y está con nosotros ya Eyal Sela, que es embajador de Israel. Modelo de estudio para todos los argentinos, Israel. Ejemplo que todos quieren tomar, porque Israel también la pasó muy mal en términos de inflación. Han tenido inflación como la que hemos mostrado de la proyección que tenemos para este año. Y lograron salir de ahí. Y son una de las economías potencia en crecimiento, en tecnología. Entonces uno se pregunta cuando ve a los distintos candidatos estudiando el modelo de Israel y viendo cómo lo pueden instrumentar en Argentina, bueno, ¿tendremos esa posibilidad? Eyal, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Un honor estar con todos ustedes acá. Bueno, sé que sos embajador y que tenés que tener mucho cuidado porque cada palabra que decís es todo un tema de Estado. Pero la verdad que quiero que si nos podés volcar, si tenemos algo de expectativa los argentinos, es estudiar lo que ocurrió en otros países. ¿Me contás la experiencia de Israel? Claro. En los años 80, Israel tenía mucha inflación. Llegó hasta más de 440% de inflación en 1985. En un solo mes de julio estaba casi 28% de inflación en un mes. En un solo mes, 28% de inflación. En un solo mes. Yo recuerdo como niño, ya estaba con 20 años, yendo comprando y la gente cambia en el supermercado, tiempo antes de las computadoras, poniendo cada momento un precio más alto de los productos. Y paralelamente a esto había una situación política que en las elecciones de 1984
no ganó ningún bloque de un lado de la política israelí. Había un empate entre el centro derecha y la centro izquierda. Y hicieron por primera, casi la única vez, un gobierno le llamamos la unidad nacional, que representantes de ambos lados formaron conjuntamente el gobierno y la coalición. Y no es fácil, cada uno piensa diferentemente. Un mes anterior habló uno de otro en forma que cada político habló de uno de otro. Y ahí o sea, eran contrincantes políticos, pero buscaron una alianza. Exacto, y ninguno logró tener alianza con su grupo político, digamos, con su campo político. Entonces, en este caso, dijeron, vamos a gobernar juntos en un sistema de reemplazando el primer ministro de un partido estaba 2 años y después de 2 años el líder de la otro grupo, del otro partido, lo reemplazó. Shimon Peres estaba aquel entonces el primer ministro. Lo que vieron su documental en Netflix, hay un momento que él explica esta situación. Y él decidió que hay que estar todos juntos, que no puede seguir más. Y logró que en un momento, y diciéndolo a todos, vamos a estar casi 24 horas, todos decidir cómo vamos a seguir adelante. Una de las cosas que decidieron fue detener a todos, que cada uno va a perder algo o sacrificar algo para el bien de todos los demás. O sea, empresarios, sindicatos, dueños de diferentes partes, profesores, cada uno va a decidir qué podemos dejar y al mismo tiempo el otro le deja también para hacerlo y tener unas medidas basando en una decisión de tecnócratas y no de políticos en el Banco Central, decisiones monetarias, en el gobierno, decisiones fiscales para ir adelante. Y lo puede dar algunas de las medidas que tomaron y tenía éxito, porque al año, sí, en este mes más o menos, en este año cada mes estaba 20%, 2 dígitos. El año después fue 3 y 4 y ya con los tiempos, ganó los años 90 y 2000, ya casi sigue con muy bajo. No fue magia, era necesario un acuerdo político. Cuando ustedes ven este nivel de inflación, la única salida era la alianza política y que todos los sectores cedieran algo. Exactamente. Bien, ¿se puede o pudieron ustedes bajar la inflación sin un ajuste del gasto? Porque eso es un tema que acá nos preocupa mucho. Sí, una de las medidas fue ajustes de los gastos, bajar algunos de los subsidios. Hasta aquel entonces Israel también fue una economía con muchos de los productos subsidiados y de este tiempo ya casi no hay subsidios. Al mismo tiempo había una decisión a todos por 3 meses de no subir precios. Había una sola subida de los salarios y luego decidieron no vamos a subir los salarios, si no equivoco había subida de 14% de los salarios y luego 3 meses nadie suba los precios, nadie suba los impuestos, nadie sigue con los subsidios y todos estaban de acuerdo. Había una devaluación de la moneda en más o menos 20%. Y también psicológicamente, para que la gente no piensa en miles. O sea, lo que ocurrió aquel entonces, que el precio de cada producto fue miles de shekel, ¿no? Que la gente ya no sabe qué es la diferencia entre 2.000 y 2.500, que le parece alto. Se quitaron 3 cifras de la moneda y decidieron vamos a tener la nueva moneda, el nuevo shekel, que si el día anterior fue 1.000, ahora es 1 shekel. Y ya la gente piensa psicológicamente y saber la diferencia entre 1 y 2 y no mucho más difícil de saber la diferencia entre 1.000 y 2.000. Les facilitaron la vida a la gente, básicamente. Exactamente. Acá se quiso hacer y no fue fructífero. Hoy uno mira a Israel y ¿qué ve? ¿Hay inflación? El último año sí hay inflación, llega a 5% anual en este momento. Y las medidas que toman, y tomamos medidas también,
es subir la tasa del interés, que hace mucho problema a mucha gente en Israel. En Israel hay muchas hipotecas y la gente está tomando muchas hipotecas para comprar los bienes, etcétera. Pero en general la situación está estable y también son factores más que todo internacionales que afectan también la economía israelí. A mí me parece súper interesante traer el análisis de Israel. A mí me pareció, lo pude vivir y palpar en carne propia hace un año nada más. Fui a estudiar justamente eso. ¿Cómo hicieron? Porque la verdad que es un país que está siempre con la latente amenaza de un conflicto bélico. Siempre con amenazas, siempre con una situación de conflicto. Y aún así picaron en punta en un montón de sentidos de desarrollo con un nivel de educación, un nivel de calidad en materia de política sanitaria. Entonces, mi pregunta pasa por ahí. Los argentinos tal vez han perdido expectativa. Entonces, si vos podés mirar hoy, y sé que transitas Argentina, hoy te toca estar acá, es tu hogar, por no sé cuánto tiempo pensás quedarte, pero es tu hogar. ¿Crees que puede replicarse? ¿Ves un escenario parecido a ese que tuviste en algún momento en Israel? Bueno, es mucho más fácil para mí decir que fue bueno para nosotros. La situación en Argentina es diferente de la situación de Israel, social, temas económicos, temas políticos y los demás. Sí, lo que vimos que es necesario una unidad política que fue buena para este momento. Yo no estoy seguro si en Israel de hoy podemos tener esta unidad política que tuvimos hace 40 años, ¿no? También la situación está cambiando, pero la idea general de todos es que vamos a intentar de tomar las medidas necesarias, inclusive si duelen para algún momento, para ver hacia el futuro. Ustedes tuvieron una llave ahí, que es que el mandato de la cabeza política durara 2 años, ni 4, ni 5, ni 6, 2. Sí. Te quiero preguntar sobre las posibilidades en Argentina y por eso insisto. ¿Reforma de leyes son necesarias para llevar adelante reformas reales de los países? Bueno, la verdad que no conozco todavía. Tengo 8 meses aquí en su bonito país y no conozco todo lo que es. Y yo puedo decirle lo que fue bueno para nosotros y el énfasis que estén todos juntos, que cada uno va a decir yo sacrificio algo para el bien de los todos, y hay que saber que al mismo tiempo Israel tiene un sistema que hay una base social relativamente fuerte, hay una educación pública, hay salud pública, entonces la gente no tiene que gastar para estos gastos, o sea, la gente puede estar tranquilo que sí, no suba su sueldo en algún tiempo, pero si tiene una necesidad, casi la mayoría de las necesidades básicas están cubiertas. Vuelvo sobre la realidad económica de Israel hoy. ¿Tienen desempleo? Muy poco. Israel hizo gran énfasis que la gente saldrá a trabajar. Ya en los últimos 20 años estamos pasando de lo que fue la economía tradicional de textiles, de naranjas, que fue famoso Israel con las naranjas de Jaffa, que fueron exportadas a Europa, a pasar a la tecnología alta, a tener los startups, al tener lo que llamamos el ecosistema de la economía israelí, que empujó mucho, que ahí hay 3 componentes. Está el gobierno, están las universidades, está la iniciativa privada y conjuntamente están buscando cómo desarrollar. Y llevó a cabo que en Israel empezó a desarrollar tecnologías que hoy todo el mundo lo estamos utilizando. Hoy para todos nosotros estamos mandando mensajes en los teléfonos, por ejemplo. Fue desarrollado en los años 90, directamente saliendo de la crisis, por una empresa israelí que se llama ICQ, que luego vendió esta tecnología a las empresas americanas. Luego siguió todo lo que es desarrollar semillas, desarrollar agricultura, que va basada en lo que es producción. ¿El gobierno fomentó que las empresas invirtieran en ese desarrollo de tecnología? Claro, hay varios programas que el gobierno está ahí y su papel es muy importante. Por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia hay el Chief Scientist, el científico encargado del ministerio, y él ya hizo una llamada a toda la gente.
diciéndolo, bueno, ¿tienen ideas? Vengan, vamos a estar socios. El joven, el empresario que viene con la idea, no tiene que venir con el capital. El gobierno le va a dar el capital. Si sale éxito, ya la mitad de los ingresos van al gobierno. Y es suficiente que uno de 100 más o menos tendrá éxito para seguir financiar este programa. Este es uno de los ejemplos que ayudó mucho a Israel y también al mismo tiempo con las universidades y con los negocios. Me hablabas de las hipotecas como un problema. En promedio, ¿son los habitantes de Israel son propietarios? ¿Cómo son los promedios ahí? Sí, muchos son propietarios, tal vez un cuarto son alquilinos, no tengo los datos exactos. Solo un cuarto alquilan. Solo un cuarto alquilan. Un cuarto de la población, sí, bueno. Pero la gente mirarlo, toma ¿no? una hipoteca para 30 años. O sea, es mucho dinero por muchos años de pagar y por eso es muy importante el nivel del interés. Que sube el interés, sube el pago mensual. Tengo una hija que la está pagando y yo sé diariamente. Por eso la gente también tiene autocontrol que no suba la inflación, porque la medida de pagar la inflación es subir el interés y ahí ellos tienen que pagar la hipoteca, que es una parte muy alta para una pareja joven en sus gastos mensuales. ¿Cuánto tardaron en recuperar la confianza en la moneda de ese país que llegaba a tener un 28% de inflación en un solo mes y por lo tanto se depreciaba el valor de la moneda todo el tiempo, a un país en el que hoy ahorran su propia moneda? ¿Cuánto tardaron? Bueno, tardamos pocos meses de establecer y luego algunos años de ir adelante. Pero ahí también habían otros fenómenos que nos dieron, estoy diciendo hoy, un éxito, ¿no? Un valor de suerte que tuvimos. Por ejemplo, en los años 90 había una ola de migración hacia Israel. En este tiempo cae la Unión Soviética y casi 1 millón de judíos, que Israel es su hogar nacional, llegaron desde aquel entonces la ex Unión Soviética, más que todo Rusia y otros países. Y un país joven saliendo de la inflación tenía que dar hogar, salud, educación, comida a 1 millón de personas. Casi un 20% de la población se sumó de repente en pocos años. Entonces había unos años de sacrificio, pero luego este 1 millón de personas llegaron con mucha capacitación, se capacitaron, se entraron a la economía y desde ahí surge y sube la economía. ¿Cuánto pesa en la organización de la sociedad de ustedes el concepto de orden? Antes más, hoy debo decir que hoy que la gente joven es menos. Antes había mucho más planes y la gente ahorró más y buscó para estos momentos duros del futuro. Hoy la gente joven no es tanto como antes. Carlitos te quiere preguntar, Carlos Campolongo. Señor embajador, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. 2 preguntas breves. La primera, en el origen de la coalición, donde establecen esta planificación, ¿tenían partidos políticos como muy organizados o no? Y la segunda, que le añado ahora, es si durante ese periodo pudieron controlar de que la diferenciación, la desigualdad social, por llamarlo de alguna manera, no se profundizase, porque bueno, todo ajuste siempre lleva un efecto no querido, ¿no? Sí. Bueno, hasta este momento sí en Israel estaban los partidos tradicionales. El Partido Laborista, que fue la mayoría del centro izquierda, y el Partido Likud, que es el partido del centro derecha. Hoy algunos de estos partidos del centro izquierda ya no existen. El Partido Laborista casi no tiene representación y salieron nuevos partidos, pero en aquel entonces sí, fueron los partidos tradicionales que la mayoría de la gente votó a ellos y entre ellos tenían 2/3 más o menos del Parlamento. Sobre la segunda pregunta, algunas de las personas que criticaron el plan de aquel entonces de Israel dijeron que a partir de este momento empiezan más a tener las diferencias entre los diferentes grupos sociales en Israel que antes no estaban tantos. Pero este también tiene que ser que también
con contexto internacional, con lo que dije antes de pasar de una industria tradicional a la industria de la high-tech. Y sí, debo decirlo que hoy la diferencia entre israelíes es más que estaba en los años 70 o 80. ¿Hay programas sociales, hay planes sociales, como le llamamos acá en Israel? Hay programas, hay subsidios, personas con discapacidad, con problemas de salud, mayores, madres solteras, por supuesto que hay. Lo que más que todo están intentando es ayudarle que pagan menos impuestos y saldrán a trabajar, y si no ganan suficiente, inclusive le pagan extra. La idea es que inclusive las personas que reciben las ayudas van a participar en el mercado del trabajo general del país. ¿Hay evasión impositiva? Ahí, perdón. Evasión impositiva, es decir, me tocaste el tema impuestos, por eso. Sí. Digo, la gente Sí. paga Sí, los sí. impuestos en Israel o los evade. Sí, Porque sí. acá tenemos la mitad de la economía en informalidad, por eso, para hacer simetrías. Sí, hay economía también no oficial, pero es mucho En menos. negro, informal. Hay reglas ahora de no gastar hasta X dinero en efectivo. Hay algunas formas de control que están, pero en general sí está organizado. Cada persona que recibe sueldo debe de informar, y el gobierno mismo deduce en una forma progresiva el porcentaje de los impuestos según los sueldos. A mí algo que me llamó mucho la atención cuando tuve la posibilidad, la bendición de conocer a Israel hace un año, fue el avance tecnológico, y no sé cómo hicieron ustedes, porque acá en Argentina nos cuesta mucho, porque es todo tan endeble que la gente se aferra a los trabajos y es muy difícil incorporar la tecnología sin pensar que tal vez esa tecnología le puede quitar el puesto laboral a alguien. ¿Me contás cómo hicieron ustedes? Sí, eso es lo que dije, que en algún momento la decisión fue vamos a pasar a la economía moderna, pero hay que también tomar en cuenta, somos un país pequeño, 20.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Tucumán, con una población relativamente alta para este territorio de hoy casi 9 millones de personas. La población de Israel en general es más joven que la población de acá. El promedio de hijos por familia es más que acá en Argentina, que también da a los economistas de ver que hay futuro, hay gente que van a seguir trabajar y pagar las pensiones y los Claro. demás. Pero hay gremios. ¿Cómo Hay- es? Acá, viste, el poder gremial es importante, es dentro de los poderes pesa. ¿Cómo es en Israel Sí, esa sí, composición? hay gremios de los profesores, profesoras, de los diferentes trabajadores, etcétera, ¿no? ¿Y es común ver paros, manifestaciones, piquetes? Es común ver manifestaciones en algunos momentos que los sectores saben que pueden tener éxito. Por ejemplo, 2 noches antes que empiece el año escolar, los profesores dicen, bueno, si nos mejoran sus sueldos, no vamos a empezar el año escolar. Y la noche antes en Israel es 1 de septiembre que empieza el año escolar, todos están sentados conjuntamente y saben que al final va a tener algún resultado esta negociación, ¿no? Pero también en Israel la idea que hacer para el bien de todos es un concepto más fuerte de otros países del mundo. Mencionaste un conflicto del pasado que llevó a que tuvieran un alto nivel de inmigrantes en el país. Imagino que también con el conflicto entre Rusia y Ucrania ustedes deben haber recibido también gente que quería vivir en Israel. Por la cercanía también, ¿no? Territorial. ¿Cómo lo vivieron como Sí, país? sí, también. ¿O cómo lo están viviendo hoy? No son los números de antes. Antes, como dije, los 90, 1 millón llegó a un país donde vivían 5 millones. 20% más Increíble. que llegan, y hay que darles trabajo, vida, salud, vivienda y los demás. Y ¿no? los aceptaron, ¿no? Porque Y lo aceptamos, otros y países- tenían que hacer trabajos. Vinieron gente, ingenieros de minería, y trabajaron en las gasolineras, ¿no? Porque no había ofrecerles lo que ellos tenían, ¿no? Y también ellos hicieron el sacrificio. Y todos hicieron un sacrificio pagando más impuestos para que ellos puedan tener una vida digna. En el conflicto, la invasión última de Rusia a Ucrania, sí hay más, pero no de las cifras de antes. Son cifras
que Israel sabe cómo absorber a ellos nuevos inmigrantes, sabiendo que va a ser algunos años difíciles para ellos, pero al fin de cabo son gente que van a apoyar a la economía, a la seguridad, al desarrollo del Estado. Tal vez hay gente joven que del otro lado nos está viendo, digo porque es más fácil para el joven a veces despojarse y poder ir más libre, sin tanta mochila, sin tanta responsabilidad de tener hijos a cargo y demás, ¿no? Quieren, por ejemplo, visitar Israel, quieren estudiar, quieren vivir. ¿Se puede hacer? ¿Cuáles son las reglas para hacerlo como tiene que hacerse de manera legal? Sí, bueno, hay diferentes programas. Primero, turistas israelíes y argentinos no necesitan visa y puede visitar hasta 3 meses libre de Israel. Luego se puede aplicar a estudiar en diferentes partes de Israel. Las universidades en mayoría están en hebreo, pero también hay programas en inglés que pueden ir y estudiar posgrado. Luego hay empresas israelíes que siempre buscan diferentes trabajadores que llegan a trabajar y ahí hay acuerdos especiales y visas especiales con las empresas. Por ejemplo, vas a Israel ahora y vas a ver mucha gente de la India que llegan, que están trabajando con las empresas israelíes. Tenemos algunos programas como Israel Innovation Award, que estamos haciendo aquí en Argentina. Cada año alguna iniciativa de algunos jóvenes que participan y ganan y viajan a Israel y vean nuestra experiencia. También si ven en nuestras redes sociales pueden tener más información. Tenemos acuerdos de relaciones científicas, cuando científicos israelíes y argentinos desarrollan conjuntamente algunos planes y ambos gobiernos le estamos apoyando. Entonces tenemos algunos de estos programas. ¿Los jóvenes sí o sí tienen que hacer la milicia, el estudio de servicio militar en Israel? Los israelíes sí. Los israelíes tienen que hacer, hombres 13 años, mujeres 2 años de servicio militar, entre 18 o 20 o 21 años. Y si un extranjero va y quiere estudiar o trabajar, no tiene esa obligación. ¿Lili? Extranjeros. Sí, embajador, lo quería sacar un poco de la economía para preguntarle algo que en mi materia me preocupa y mucho, que es el tema de la inseguridad. Sacando el tema, por supuesto, de la guerra que lamentablemente ustedes tienen que soportar. ¿Cómo se maneja allí el tema de la inseguridad urbana, digo? Sí, bueno, hay inseguridad en todo el mundo, también en Israel, en cifras relativamente más bajas de otros países. Estamos gastando mucho en tecnología. En Israel, gran parte del espacio público está filmando con unas tecnologías que pueden detectar rápidamente. Tenemos desde drones en el aire y cámaras en diferentes partes que lo están. Cybersecurity, Israel está desarrollando algunas de las iniciativas que puede ver que no sean fraudes, que no sean ataques a las infraestructuras general. Y es muy importante para Israel que los ciudadanos confían con las instituciones, el gobierno, la policía, el ejército, el poder judicial. Y con la justicia, digo, porque aquí siempre hablamos de lo mismo, ¿no? El tema, muchas veces, lo policial y lo judicial se discuten, se pelean, se contraponen, porque dice, el tema son las leyes. Digo, por ejemplo, acá un hurto que decimos, bueno, va a salir porque terminaron arrebatando un celular en la calle. Digo, ¿allá qué pasa si un delincuente arrebata un celular en la calle, por ejemplo? Bueno, primero casi no ocurre y también la policía no va a buscar todo, ¿sí? En algunos momentos, sí, claro, va a buscar y los demás. Y tenemos robos de autos y lamentablemente se hace que sube el pago del seguro anual para cubrir los gastos de las aseguradoras. Y es combinación de educación, es combinación de explicar a la gente joven desde el principio y algunas medidas y algunas multas, ¿no? Si alguien cruza la zebra en Israel y un auto no lo para, va a recibir una multa muy alta. La prioridad siempre la tiene el peatón de una manera que a mí me asombró y no estamos tan preparados para ese nivel de educación vial. Yo insisto en algo que me llamó la atención, no se observa en otros países y lo digo cuando me tocó ir como turista. Vos podés dejar
la mochila en el piso y nadie te la toca. Y hay una concentración de visitantes altísima, porque lo que se denomina Tierra Santa tiene muchos visitantes, tenés mucha mezcla de gente y hay gente con necesidades, hay gente que es muy humilde y sin embargo nadie toca lo ajeno. Y no he observado arrebatos. Me tocó la posibilidad de hablar con gente que vivía allí, argentinos que viven allí, y me decían, no existe esto, que el miedo que tenemos a hablar por teléfono en la calle, no lo tienen ustedes. ¿En algún momento pasó eso? Sí, pasó, y esta también parte de la tecnología. Si alguien roba el celular y lo que lo robaron va a denunciar, ya no vale nada. Ya no va a hacer ninguna forma con eso, entonces no sabe que no puede ni vender, lo bloquea. No hay un mercado ilegal de celulares, de computadoras. No hay como por qué robarlo, ¿no? Y también inclusive que la gente va en un autobús y alguien dejó su mochila y están sus datos, le van a llamar, sí, yo llevo tu mochila, te lo devuelven. ¿Dónde te veo? Te devuelvo. Me parece que diste en la tecla, la educación, ¿no? Ante todo, y las consecuencias para quien hace las cosas mal. O un punitorio, o no sé si en el caso de ustedes también la cárcel, en el escenario más extremo. Eyal, muchas gracias por esta visita. La verdad queríamos conocer el ejemplo que hoy los políticos están estudiando y lo siguen de cerca. ¿Cómo es Israel? Muchas gracias, embajador. A ustedes, buenas noches. Y la marcha de las antorchas está comenzando en este momento. Se están movilizando desde el puente Pueyrredón, como te dijimos, la masa piquetera hacia la Plaza de Mayo, concretamente hacia la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. Es ahí donde se prevé hacer un acampe. Ya se están armando incluso grupos que llegaron con anterioridad, Marcela, ya se están instalando en la Plaza de Mayo. Se pensaba que hoy no iban a acampar, pero ellos dicen que va a ser una noche de vigilia. Con una noche de vigilia, esto indica que la idea es... ¿Pero de cuánta gente estamos hablando, Lili? Porque vigilia, todavía hay gente que está trabajando y tiene que volver de trabajar. Está viendo, se está enterando ahora que a esta hora hay un acampe. O sea, que de por sí que eviten la 9 de julio. Imagina lo que debe ser el acceso del Bajo. Ahora, van a acampar y... Pregunto, ¿están cortando el tránsito? Lo que vemos Metrobús? es, fíjate, lo que vemos ahora ya están marchando, así que sí, lo que no tenemos en claro, creo que el Metrobús sigue funcionando por ahora. Ahora vamos a tratar de ver exactamente bien las imágenes, pero por lo que tenemos por nuestras cámaras, el Metrobús sigue funcionando, pero las laterales están ocupadas ya por la gente que va a ingresar ¿Quiénes por Plaza son, de Lili? Mayo, ¿Podemos desde recordar la Avenida de Mayo. quiénes son? Sí, ahora lo vamos a chequear bien, porque lo que te digo es que esto genera complicaciones en el tránsito. Mucha gente que no esperaba realmente, ¿no?, esta marcha a esta hora. Carlos, ¿los gremios dónde están? Bueno, están pidiendo... en estas horas justamente se está elaborando el documento que tiene palabras un poco duras sobre lo que está aconteciendo, en el sentido de que se usa la palabra abismos, esas cuestiones, y bueno, habrá que ver cómo queda al final, ¿no? Está con nosotros Gastón Banés. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien. Siempre me queda la duda, ¿el joven de los Manes sos? El más joven, ¿no? Exactamente. El pequeño, joven, el pequeño. Pero hombre fuerte de la UCR. Muy poca diferencia igual. Poquito nada más. Sí, sí. Gastón, ¿me decís cómo salimos de ese lugar? Ponémelo. Pantalla, mostráselo. Esto es ahora la 9 de julio. O sea, alguien salió a trabajar hoy y no sabe cómo vuelve, pues se está enterando por nosotros y está viendo de alguna manera la pantalla, le avisará a algún familiar. Mirá la cantidad de gente que hay y el reclamo es, básicamente, los programas sociales no alcanzan, la inflación fue del 7%, el horizonte es 6% abril, queremos comer, queremos más planes sociales. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Qué se hace? es una buena pregunta, ¿no? En realidad esto que estamos viendo es una consecuencia de un gobierno que... ¿Viste cuando vas en bicicleta con todos los chicos en una bajada y largás los pedales, que sea lo que Dios quiera? Bueno, esto es un poco lo que está pasando con el gobierno. El gobierno, tengo la sensación de que largó los pedales, no hay un gobierno. ¿Pero qué? ¿Vos creés que abandonaron el gobierno, entre comillas, la conducción
¿Fue abandonada? ¿Están viendo cómo...? En los últimos meses, por lo menos, los últimos 4 años fue un gobierno realmente que fue de mal en peor, pero en los últimos meses se aceleró esto, emparchando situaciones todo el tiempo sin ningún dirigente, ningún hombre del gobierno que se ponga de pie y decir, bueno, hasta acá llegamos porque tenemos que cambiar esto, la matriz de lo que está pasando y no poner parches, porque los parches lo único que hacen es postergar, prolongar la agonía y postergar Bueno, pero los ya líos. está hecho, digo, evidentemente se va el parche, se está yendo al parche. Entonces, mi pregunta es un parche muy largo, porque No, pero fíjate que incluso si ellos mismos tomaran, y cuando hablo de ellos hablo de la coalición gobernante, tomaran la posibilidad de ganar una elección y de ir de nuevo a una nueva gestión, bueno, falta para las elecciones de agosto o de octubre. Por eso, falta y no están tomando ninguna medida que no sea patear la pelota para adelante. Bien, entonces, ¿qué se hace? Porque desde la UCR, ¿qué programa económico creen que es el que se tiene que instrumentar? Mira, la UCR es parte de una coalición, recién lo escuchamos del embajador israelí, tuve la suerte de estar presente cuando hablaba y prestar atención. Nosotros venimos diciendo hace mucho, ponemos a Israel como ejemplo de un país que logró, en base a acuerdos políticos, a un gobierno de unidad nacional, poner de pie el país, poner freno a la inflación y otros flagelos que lo azotaban, como tiene Argentina. Ahora, para eso se necesita, primero, grandes hombres, patriotas que estén a la altura de las circunstancias. ¿Tenemos? Yo creo que sí, ¿Quiénes? yo creo que sí. Bueno, hay una enorme cantidad de dirigentes. ¿Me lo nombrás? Nombrame 10, porque por lo menos tendríamos que llegar a 10 para una coalición. Bueno, van a florecer. Macri. Espero que la población este año vote. A mí no me gusta dar nombres porque me parece que yo te puedo hablar de la gente de mi partido, ¿Y de los Juntos por dirigentes de el mi Cambio? partido. Sí, pero de mi partido político, de la Unión Cívica Radical, que es el partido que, respetando la Constitución y la institucionalidad, trata de poner un fin a esto y tratar de ofrecer a la sociedad una oferta electoral, valga la redundancia, que esté a la altura de las circunstancias. Nosotros no vamos a salir de esto gritando y acusando a todos los demás de todos los males. Si bien es cierto que hay una dirigencia que no estuvo a la altura en los últimos años, cada vez estamos más pobres, tenemos un Estado que en los últimos 50 años ha crecido, se ha quintuplicado en tamaño y sin embargo la pobreza ha pasado del 5% a 50%. ¿Facundo Manes va a ser presidente? Mira, Facundo Manes es una persona comprometida con el país, es un patriota para mí, aparte de ser mi hermano, yo lo considero un patriota, un hombre que ha dejado gran parte de su vida académica, profesional, en la cual era muy exitoso, para dedicarse al país, y ya eso solo amerita que le prestemos atención. Pero sin embargo, él tiene ideas muy claras, tiene un horizonte, creo que es un hombre que tiene muchas chances de ser una pieza clave en un futuro del país, porque puede ayudar a inspirar a un país, que es lo que necesitamos. ¿Pero qué le sugerís vos? ¿Respecto de qué? Del lugar que ocupe en la política. No es lo mismo ser candidato a presidente que ser candidato a gobernador, no es lo mismo ser un funcionario o estar a cargo de un ministerio el día de mañana, no es lo mismo. Facundo dice siempre que él quiere ser parte de una generación que cambie la Argentina. Lo mismo me pasa a mí. Desde lo cualquier mismo me pasa- lugar. Del lugar que le toque. Bueno, eso puede ser el sector privado también, ¿no? Bueno, hasta ahora Por lo eso. hemos hecho. Nosotros creamos con Facundo en el año 2005 una institución que arrancamos 14 personas y hoy trabajan en la atmósfera INECO más de 600. Hemos generado empleo, hemos exportado divisas, hemos hecho en el área que nosotros específicamente nos dedicamos, lo que recién contaba el embajador, hemos exportado conocimiento, generado valor agregado, con lo cual el Pero modelo ahora ese está en la se política. Pero bueno, justamente, la política es más compleja aún, porque la política requiere juntar los intereses de todos y encaminar el país hacia un rumbo. Y para eso necesita gente que inspire un camino, que nos dé un sueño, que nos dé una esperanza. Hay que cambiar la apatía que hay por esperanza. Y la verdad que hoy estamos frente a un problema muy grave, porque la situación económica, que es tremenda, que es horrible, la inflación, como recién decías, hace que ya la gente no llegue ni al 20 del mes. Hoy todos nos pasa, que la gente que nos rodea, quienes tenemos el privilegio de poder no estar preocupados por llegar a fin de mes, tenemos
alrededor, amigos, familiares, personas que están padeciendo y que como nunca en los últimos años estamos necesitando colaborar para que todos Ahora, ustedes, lleguen. porque digo, una coalición puede ser exitosa o no. Y yo a veces insisto en la coherencia también, ¿no? Porque vos ves la coalición gobernante hoy y realmente es más dura la crítica que tienen entre ellos que la que a veces les propicia la oposición. Y sin ir más lejos, tenés un funcionario que hace un puñado de horas nada más renunció y lo hizo explícito en redes sociales porque le molestaba a un ala del gobierno sus ideas de la economía y entonces desmembrarse también tiene un costo. Entonces, y unirse también. Para ustedes, la alianza, ¿con quién es? ¿Cuál es el límite? Porque la verdad no pareciera ser lo mismo Patricia Bullrich y sus ideas sobre cómo hay que llevar adelante la reforma del país que las que tiene Larreta, que las que tiene tal vez Vidal. Mirá, las coaliciones se forman a partir de la necesidad de que todo un sector de la población se sienta representado. En un país, por el diseño institucional que tiene Argentina, en el cual con el 40% de los votos un partido puede ganar la elección en primera vuelta si le saca 10 puntos de ventaja al segundo, como pasó, por ejemplo, en el 2011, más allá que justamente el 2011 es un ejemplo raro porque en ese momento la candidata Cristina Kirchner sacó 54%, si hubiera sacado 40 igual ganaba en primera vuelta. ¿Por qué? Porque la oposición estaba atomizada. A partir de eso, la oposición entendió que el peronismo es un partido fuerte, o por lo menos lo era hasta entonces, y necesitaba que la oposición por lo menos se junte, debata ideas y presente a la sociedad una oferta electoral de unidad con el mejor candidato posible. Pero me estás llevando al pasado porque crees que es el mismo escenario hoy. No, hoy ya el escenario ha cambiado. Pero yo me refiero a por qué las coaliciones, vos me preguntabas por qué una coalición tiene distintas miradas de cómo resolver los problemas. Y eso es así porque hoy conducir un espacio político, conducir una coalición es mucho más complejo que en el pasado. En el pasado lo que se llama las audiencias estaban conformadas, estaban unificadas. Te pongo un ejemplo, siempre pongo el ejemplo de un ejemplo fácil que es en Estados Unidos en la década del 60. Una persona que estaba a favor de la liberación de la marihuana, estaba en contra de la guerra de Vietnam, a favor de la minifalda y le importaba poco el equilibrio fiscal. Por el contrario, una persona que quería equilibrio fiscal estaba a favor de la guerra de Vietnam y en contra de la liberación de la marihuana y en contra del casamiento igualitario. Hoy eso no sucede más. Entonces, antes un liderazgo se ponía de un lado o de otro y la gente acompañaba. Hoy está todo mezclado, cruzado. Una persona que le interesa por ahí el equilibrio fiscal está en contra del casamiento igualitario o a favor. ¿Qué quiero decir? Liderar hoy es un hecho creativo. Por eso los líderes nuevos tienen que ser personas que tengan otras cualidades. Repito, es un hecho creativo el liderazgo hoy. Sí, por pero eso también es más tenés que difícil. tener poder político, porque, perdón, y lo digo porque te tengo delante. Da la sensación que los radicales siempre están para ir en el segundo lugar en una boleta, en el tercer o cuarto lugar, y que cuando se llega al gobierno, cuando forman parte de una coalición, como vimos que pasó en la anterior gestión, no tienen lugares de toma de decisiones. Bueno, yo te quiero, perdóname Marcela, me tomo el atrevimiento de corregirte porque vos decís siempre los radicales. No, el digo, radicalismo de los últimos es un 20 partido, años. claro, tiene 132 años y ha puesto Totalmente. 6 presidentes, de los cuales estamos orgullosos. Hablo de los últimos años, Y en tenés los razón. últimos años, al Partido Radical, que es un partido que como buen vecino paga todas las facturas, fue víctima no víctima, sino fue, digamos, pagó la factura de la crisis del 2001 y eso hizo que el radicalismo durante varios años tenga en lo nacional, por lo menos, un perfil un poco más bajo y un menos protagonismo. Sin embargo, eso se fue reconstruyendo y la elección del 2021 demostró que el radicalismo con candidato fue el partido de mayor vanguardia en cuanto a renovación de dirigentes, no solamente por el caso de Facundo en la provincia de Buenos Aires, sino Carolina Lozada en la provincia de Santa Fe y otros dirigentes que llevaron al partido a igualar o inclusive superar a nuestros socios de la coalición Sí. en cuanto a liderazgos locales. Hubo un estudio que se hizo Pero ¿por qué no se plantan y dicen no? El candidato de Juntos por el Cambio tiene que ser un radical, no el segundo, el tercero o el cuarto. Bueno, nosotros estamos enojistado. trabajando para eso, ¿eh? Estamos trabajando en ese sentido. Para que sea quién el presidente. Nosotros lo que queremos es que el presidente surja del Partido Radical, en principio, porque queremos vencer en las PASO a nuestros aliados de la coalición Sí. y que la coalición tenga un semblante diferente al que tuvo en 2015 y 2019. Eso es nuestro desafío, estamos trabajando para eso. Recién se acaba de decidir hace una hora que vamos a tener la convención nacional, te doy una primicia el día 12 de junio,
Te iba a en preguntar la eso. cual se va a ratificar eventualmente, si esto es lo que deciden los convencionales, la pertenencia a la coalición, y vamos a tratar de que el radicalismo tenga un candidato a presidente ¿Vos radical. no estás de acuerdo, por ejemplo, en que Gerardo Morales aparezca como vicepresidente, por ejemplo, digo, de Larreta? Mira, yo prefiero que haya un candidato radical a presidente y que compita en pie de igualdad con los demás candidatos, ya sean de la coalición cívica o del PRO. Eso es mi ideal. Totalmente. Lo que pasa es que la política no es lo que yo quiero, sino es lo que... ¿Y en la provincia? En la provincia de Buenos Aires pasa algo similar, digamos, el radicalismo también tiene un gran protagonismo, conduce más de 30 municipios, tiene una enorme cantidad de dirigentes, tiene un montón de legisladores, o sea que yo sé que a la gente no le interesa demasiado esto en términos de números, pero sí es importante para mostrar que el Partido Radical está de pie, se puso de pie y necesita ahora demostrarlo en la cancha, que es en la elección de las PASO. Totalmente. Carlitos. Uy, sigo tu hilo. El punto es, bueno, ha dado una primicia porque le iba a preguntar cuándo es la convención, El que él 12. es el presidente de la convención. Sí, se aprobó hace una Nacional. hora. Me Bueno. enteré por Poner mandaron en el un graph, WhatsApp. chicos, es primicia. 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 Me tendrés que haber avisado, tirábamos urgente. Claro, No, claro. cuando venía para acá todavía no lo sabía, me enteré Mira. que sentado ahí. Carlos. Sí, a ver, en la convención anterior que presidiste vos, Gastón, hablaste de la necesidad del radicalismo de volver a las raíces, de mirar las raíces. Inclusive ponés un ejemplo de alguien que visitaste en un pueblo y te dijo, hemos mirado mucho el follaje y no los frutos. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Bueno, Celebro que lo hayas escuchado a ese mensaje con tanta nitidez. el tema es el siguiente. Las raíces, ¿cuáles son? Porque te añado para complementar la pregunta. Me parece que Macri en algunos momentos no tenía mucha simpatía por el radicalismo. Tanto es así que tenemos una secuencia acá en la ciudad de Buenos Aires sobre eso, ¿no? ¿Qué pensás vos al respecto? Mira, Macri es una persona que viene de... Yo lo entiendo al expresidente Macri en términos que él tiene una formación. Te voy a decir algo que nunca dije en televisión y en... Muy bien, algo otra pero lo digo más en la intimidad. Y no es con ánimo de confrontar con Macri, ni mucho menos, que a quien respeto, porque es una persona que también tiene su... Digamos, es una persona que tenía una posición acomodada en su vida personal y decidió dedicarse a la política, con lo cual yo lo respeto. Tengo muchas diferencias con él, por supuesto, como tenemos todos. Yo me gusta decir, una vez leí un general de la Segunda Guerra Mundial que decía, yo me levanto a la mañana, miro al espejo y estoy de acuerdo con mi cara en un 25%. Sin embargo, cuando salgo a luchar tengo que mostrarle a mis soldados que creo en un 100%. Bueno, imagínense una coalición, a mí me pasa lo mismo a la mañana. Y salgo y yo tengo que coincidir con mis correligionarios, luego con los miembros de la coalición, porque... Y te quería decir esto de los valores, de las raíces. Tanto Facundo como yo nos criamos en un pueblo, en una familia de origen radical y con ciertos valores. Yo me acuerdo que Macri siempre se jacta, lo digo porque él se jacta públicamente, de que cuando era joven, no sé qué edad, iba a Estados Unidos a negociar con Donald Trump temas de contratos de obra pública. Y yo no me puedo jactar de eso porque mi padre no me mandaba a Manhattan a negociar, pero mi padre me hablaba de René Favaloro, me hablaba de Arturo Illia. Y yo esos son los valores que Argentina perdió y que hoy debe recuperar para que tengamos posibilidad de volver a ser una nación. El Partido Radical es un partido, como decía Borges, hecho de tiempo, no de codicia. Entonces nosotros estamos acá, tanto Facundo como yo nos involucramos en la política para estar hasta el final, porque creemos que Argentina... todos nosotros debemos involucrarnos. Argentina merece que toda nuestra generación se involucre y pongamos fin a esta decadencia que ya es insoportable. La verdad que un país como Argentina que tenga más del 45% de los pobres y que en los jóvenes tenga más del 50% de pobres es una calamidad y una inmoralidad. ¿Qué mirada tenés sobre Lustó? Bueno, Martín Lustó es un dirigente muy lúcido, muy inteligente, muy formado. Tenemos la suerte de que pertenezca a nuestro partido. Creo que es un buen candidato para la ciudad y creo que ojalá que prevalezca en esta elección y va a tener todo el apoyo del partido, por supuesto.
Te pregunto concretamente por lo que fue, no sé, un escándalo dentro del PRO. ¿Es cierto que Lustó hizo un acuerdo con Larreta? A ver, desconozco, yo no soy parte de eso. Lustó es parte del gobierno, digamos, del radicalismo de la ciudad, es parte del gobierno de Larreta, tiene a cargo algunas áreas de gobierno. El Banco Ciudad, por ejemplo, está a cargo de gente vinculada a Lustó, con lo cual entiendo que hay una especie de acuerdo político que es razonable porque somos parte de la coalición. Esto existe en varias provincias, no es propio de la capital y no me parece para nada. Lo que creo que entiendo que lo que te referís al escándalo es lo que causó la decisión de Larreta de resolver el tema electoral de una manera y no de otra. No sé, para el PRO eso es básicamente la posibilidad de, dicen ellos, regalarle políticamente, que se entienda bien, la ciudad de Buenos Aires a un radical. Bueno, yo no creo que sea regalar nada, porque regalar implicaría que Larreta tenga la posibilidad de decidir quién es el futuro jefe de gobierno, y eso no está previsto en ninguna norma. La norma prevé que la gente va a ir a votar el día que sea la elección, que creo que va a ser en agosto, sí, y luego en octubre, y la gente va a decidir quién es el jefe de gobierno. Y creo que el PRO tiene muy buenos candidatos también, así que con lo cual es muy bueno para la ciudad que haya un elenco importante de candidatos. Romy, no me mates, le hablo a mi productora. Te voy a cambiar una cosita porque me parece importante mostrarle a Gastón lo que para nosotros fue la encuesta de ayer. Nosotros todos los días, hoy no lo hicimos porque queríamos mostrar los resultados que ayer no llegamos a mostrarles, todos los días le preguntamos a la gente qué opina sobre un tema. Nos parece que son los temas que ocupan realmente la discusión en las mesas, en la opinión pública. A veces no son los de la política. Le preguntamos a quienes nos siguen en redes sociales a través de las redes del canal a24.com ¿en qué ajustaste el bolsillo? Y las opciones eran: dejé de ir a comer afuera, no ahorro más en dólares, dejé de comprar ropa o no gasto más en viajes. ¿Y cuáles fueron las respuestas, chicos? Los resultados, ahí está, mira. El 36,8% dejó de comprar ropa. Contábamos ayer la triste primicia de que en 15 días la ropa se remarcó un 12%, estoy hablando de abril. Ya lleva acumulado un 120 prácticamente por ciento de inflación en un año, la ropa. La clase media dejó de consumir cosas básicas. Fíjate que ir a comer afuera ya no es algo habitual. También el 28% dejó de hacerlo. No gastan más en viajes. Y algunos, que evidentemente todavía podían ahorrar, no ahorran más en dólares. ¿Cuál es el plan? Esta es la clase media hoy. Sí, es la clase media inclusive acomodada, porque comer afuera ya era un privilegio para pocos en Argentina. Y comprar ropa también. Lo que pasa es que yo digo, el que tiene chicos no tiene otra. No, por supuesto. No tenés opción. Por supuesto. Mirá, acá Argentina tiene que ir primero, yo no voy a hablar de economía porque no soy experto en economía y no corresponde. Acá ustedes tienen la posibilidad de invitar a... Ahora, nuestra coalición está haciendo un trabajo desde hace tiempo. Pero son conscientes que la clase media se achicó. El que se autopercibe de clase media necesariamente no lo es, según los números. Estamos viviendo, Marcela, una tragedia. La clase media, los jóvenes de la clase media acomodada se están yendo del país. Y los jóvenes de clase vulnerable se están yendo de la democracia. Está en riesgo la democracia en este momento en Argentina. Por eso aparecen figuras que son atractivas desde el punto de vista electoral, en principio, pero que solo dicen disparates, pero están diciendo cosas que no se aplican en ningún país del mundo, cosas que son soluciones mágicas de problemas complejos. Ha costado mucho a la Argentina tener una institucionalidad como la que tiene. Argentina todavía hoy resiste porque tiene una institucionalidad, tiene una constitución nacional. Volvamos a la constitución nacional. Ahí Carlos le hacía una pregunta al embajador hace un ratito muy interesante, porque le preguntó sobre la importancia de los partidos políticos en la época en la que Israel salió de la crisis, y la respuesta del embajador fue justamente que la Constitución argentina establece que los partidos políticos son quienes tienen que articular el vínculo entre la sociedad y el poder. La verdad es que puede ser simpático, antipático, electoralmente válido o no, pero es lo que dice nuestra ley máxima, y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido y tenemos que valorar la actividad de los partidos políticos, no solo criticar y acusar a todos porque la verdad es que la Argentina la vamos a sacar adelante los argentinos, no un iluminado.
no un iluminado. Que así sea, Gastón. Gracias. Muchas gracias por haber participado una vez más en Para Que Sepas. Un gusto. Si estás del otro lado y te quedás en la ciudad de Buenos Aires en los próximos días, mira, te cuento lo que podés hacer. Anotá, desde el miércoles 19 de abril y el 1 de mayo se va a realizar el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Durante 13 días te va a dar la bienvenida el cine en salas tradicionales del centro porteño y por segundo año consecutivo apoyando la reactivación de la calle Corrientes. También de 12 a 18 horas, atención, porque el Teatro Colón abre las puertas de 12 a 18 horas, viernes, sábado, domingo y feriados, en un mundo maravilloso para que descubras la magia que late detrás de escena. Escenografías, trajes, pelucas, zapatos, efectos especiales. Una experiencia en la que vas a poder descubrir las grandes producciones surgidas de los talleres de uno de los pocos teatros que fabrica realmente teatro, fabrica teatro. Esa es la realidad del Teatro Colón. Bien, y también de martes a domingos y feriados de 11 a 18 horas, podés en Palermo encontrarte el renovado Ecoparque de Buenos Aires, que se puede visitar desde las 11 horas. Un lugar para estar en contacto con la naturaleza, la flora, la fauna, a través de diversas experiencias. Entre ellas, un simulador 4D que muestra ecoevolución y la reciente inauguración de nuevos espacios destinados al rescate y a la conservación de especies. Bueno, y la encuesta que tiramos hoy va a tener que ver con mañana. Te voy a dejar atento a las redes sociales porque en realidad, básicamente, lo que queremos saber es qué pasa en la decisión de tu casa. ¿A dónde haces las compras? ¿Las haces en el mayorista, en el supermercado, en el almacén de barrio, en la feria? Antes, ir al mayorista era asegurarte que los precios se van a hacer más baratos. Mañana te cuento por qué no es tan así. Pero por lo pronto quiero conocer tu opinión. Así que esta es la encuesta, la dejamos ahí programada en las redes de nuestro canal. Te pedimos que participes, que te unas a nosotros. Queremos conocer tu opinión. Gracias, Lili. Mañana me contás cómo fue el movimiento allí en San Expedito, que sabemos que mueve muchísima gente la fe. Hay una misa que ya empezó y la última a las 21 para aquellos que quieran ir. Señor Campolongo, lo quiero despedir casi de pie. Porque no sé si se dieron cuenta, estás de buen humor, volviste al moño. Me gusta. ¿Era porque venía el embajador? Contame. Claro. Era por eso. Quédense que ya llega Facu Pastor con todo su maravilloso equipo en la continuidad informativa de A24. Pero nosotros nos vamos a reencontrar mañana porque tenemos mucho más para que sepas. Mañana, 18 horas. Chao.